en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a dar lectura de los versículos 6 al 10. Durante toda esta semana hemos visto en nuestro libro devocional lo que fue la experiencia y el testimonio de la iglesia de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad y el apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes de esa ciudad diciéndoles lo siguiente. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra del Señor. La iglesia de Tesalónica, el apóstol Pablo viajaba por diferentes lugares llevando el evangelio. Él no iba a ciudades donde Cristo ya había sido predicado. Él iba a aquellos lugares que nunca habían recibido el mensaje del evangelio y él tenía unos planes. Él tenía pensado dirigirse a una zona ahí en Asia Menor, pero un día recibe una visión de un varón macedonio diciéndole, ven y ayúdanos. Y él entendió que el Espíritu Santo lo estaba guiando, ¿saben a dónde? A Europa. De esa manera el evangelio pasa de lo que es Asia Menor al continente europeo. Y yo les traje un mapita que los chicos me van a poner en la pantalla porque me gusta situarlos ahí, que ustedes entiendan cuál era la iglesia de Tesalónica. Allá tenemos la botita de Italia, ¿verdad? Esto es lo que es Grecia y tenemos Tracia, Macedonia, Acaya, Corinto. Son las provincias romanas. Y allá en Macedonia, en esa pancita, tenemos a la ciudad de Tesalónica. ¿Sí? Miren bien las características geográficas. Lo primero que nos indica el mapa, que es una ciudad ¿qué? Portuaria, porque eso que ustedes ven ahí es el mar Mediterráneo. Si es una entrada que hay ahí, pueden volver a poner las luces. No me saquen el mapa, pero pueden poner las luces. ¿Sí? El apóstol Pablo se dirige a esa región y pobre. Cada ciudad que iba lo sacaban como rata por tirante. No pegaba una. En las ciudades rechazaban el mensaje del evangelio y él siempre salía vivo, pero raspando ahí, hasta que llega a ese lugar y él siempre hacía lo mismo. Ciudad que visitaba, iba en primer lugar a la sinagoga, a predicarle a sus paisanos, ¿sí? Los judíos normalmente no recibían bien el mensaje del evangelio, aunque a veces lograba tener algunos convertidos. Y en Tesalónica ocurre lo extraordinario. El libro de los Hechos, capítulo 17, relata la visita. Sí, si ustedes quieren saber más de la visita de Pablo a Tesalónica, busquen Hechos 17, del 1 al 9, ahí cuenta la historia. Llega, va, y les decía, ocurre lo extraordinario. Dice Hechos 17, 4. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Mujeres de la alta sociedad de Tesalónica escuchan el mensaje de Pablo, se convierten, abandonan su paganismo y se entregan de lleno al Dios vivo. Exitazo del apóstol, tuvo que salir rajando, pero le fue bien, podríamos decir, ¿sí? Y ahí veíamos
que esta ciudad tenía unas características geográficas muy particulares. Era una ciudad portuaria, quiere decir que por ahí ingresaba el comercio, la importación, había exportación, había mucha circulación de dinero, de bienes, ¿sí? También era un lugar donde había, por supuesto, contrabando y negocios turbios. ¿Vieron esas películas siempre que muestran la toma de un puerto con, ¿cómo se llama? Con esos contenedores, siempre hay alguien haciendo algo turbio ahí. Bueno, las ciudades portuarias siempre se caracterizaron por eso, porque había mucha circulación de gente. Piensen que en esa época usaban barcos, no usaban aviones, ¿sí? Entonces por ahí entraba de todo y salía de todo. También era una ciudad de corrupción y de mucha promiscuidad sexual, ¿sí? La inmoralidad sexual, la corrupción y el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? La mezcla de muchas creencias. Esos que creen en todo, creen en las energías, ángeles, dioses, santos. Creían en todo. Un combo explosivo la ciudad de Tesalónica, ¿sí? Ahora, yo les cuento todo esto. ¿Y a quién les hace acordar la ciudad de Tesalónica? A ver. A Bahía Blanca. ¡Ay! Amo Bahía Blanca. Les decía en la primera reunión que en mi familia somos 5 y la única que nació en Bahía, orgullosamente bahiense, soy yo, ¿sí? Cuna de Manu Ginóbili. Cuna de Lautaro Martínez. Los bahienses, ¿cuántos son bahienses de nacimiento acá? La ciudad, ¿sí? He recorrido varias ciudades del país y siempre termino diciendo, Bahía es más linda. Sí, no sé, tiene ese encanto, esa cosa. Somos una ciudad del interior de la provincia de Buenos Aires y así todo. Es una ciudad muy grande, muy pujante, mucho comercio, mucha cultura. Y así que todo lo que tiene de lindo, también lo tiene de feo, de pecaminoso, de cosas turbias que pasan en la ciudad por las características que tiene. Todas las ciudades portuarias, piensen en Mar del Plata, el puerto de Buenos Aires, el puerto de Rosario. Pasa el comercio, pero también pasan muchas cosas malas, ¿sí? Y en ese contexto tan similar estamos nosotros. Por supuesto que en esa época no había, pero ahora a las ciudades portuarias, ¿saben qué condimento se le suma? El narcotráfico. Eso somos víctimas por vivir en un lugar así. Amamos Bahía Blanca, amo y defiendo a Bahía Blanca a muerte, pero yo sé que mi ciudad está en oscuridad. Está en pecado, ¿sí? Hay violencia, hay inmoralidad sexual, hay mucha mezcla de creencias. La gente ahora cree en todo y todo lo que aparece de moda lo prueban, lo hacen. La gente quiere sentirse bien y busca cualquier cosa que la haga sentir bien. Así tenga que vender su alma al diablo, ¿sí? Eso pasa hoy. Y ahora, como Tesalónica lo hizo, nuestra ciudad necesita ser transformada por el poder de Cristo, por el Evangelio. Leímos los versículos donde decía que partiendo de la ciudad, toda Macedonia, toda la provincia, Acaya, que era la otra provincia, y en todo lugar a donde voy, yo escucho hablar de ustedes. Hicieron famoso a Jesús. Como diría el pastor Alfonso, lo hicieron más famoso que la Coca-Cola. Dice, lugar que piso, no tengo necesidad de hablar, porque ustedes ya hablaron antes. Eso hizo la iglesia de Tesalónica. Y hay varias cosas que nosotros, como iglesia, en un contexto urbano, en una ciudad portuaria, llena de pecado, llena de maldad, necesitamos aprender de la iglesia de Tesalónica para hacer que nuestra evangelización, que nuestra predicación sea efectiva. En primer lugar, lo que tenemos que aprender es que la iglesia debe ser transformada por el mensaje y el poder del evangelio. De ninguna manera vamos a poder transformar una ciudad si nosotros mismos como iglesia no somos transformados por el poder del evangelio. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 1,
les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Te ruego que vivas de una manera que le agrada a Dios. Y les dice después, ustedes ya están viviendo de esta manera, pero necesito que lo hagan todavía más. Que busques realmente agradar a Dios en cada área de tu vida, ¿sí? Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros como creyentes es, ¿estoy viviendo de una manera que le agrada a Dios? Yo puedo decir que lo que estoy haciendo está aprobado por Dios, le gusta a Dios, me estoy agradando a mí mismo, estoy agradando a los demás o estoy buscando agradar a Dios. Dice, tal como les hemos enseñado. ¿Saben cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica enseñando? 3 semanas. 3 semanas. Y habían entendido porque dice, tal como lo están haciendo. 3 semanas alcanzaron, eso es un avivamiento, eso es una transformación, una persona que vive de una manera y ahora por Cristo decide vivir de otra manera, ¿sí? ¿Me estoy agradando a mí mismo? ¿Estoy satisfaciendo mis deseos, mis necesidades? ¿Estoy siendo de ejemplo para mis hermanos y para el mundo? Yo puedo decir, hagan lo que yo estoy haciendo. ¿Vieron como el apóstol Pablo decía? Sean imitadores de mí como yo de Cristo. Nos queda muy alta la vara para decir, sean imitadores de mí como yo de Cristo, pero de alguna manera, ¿soy un ejemplo a seguir para los demás en cuanto a mi conducta, mi comportamiento, mis decisiones, las cosas que hago? Eso fue lo que hizo la iglesia de Tesalónica. ¿Y saben qué más? Dice el versículo del capítulo 1, verso 9, que la gente no dejaba de hablar de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. La iglesia de Tesalónica, cuando recibe el mensaje del evangelio, abandona la idolatría y eran re paganos, tenían dioses para todo. Y dice que abandonaron la idolatría, ellos experimentaron una verdadera conversión, un cambio radical y absoluto. Y este es un llamado para nosotros. La iglesia debe tener una fe firme. Dice, no podemos servir a 2 señores. No podemos servir al Señor Dios y al Señor Satanás. No puedo tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Algunos son como Facundo Cabral. No soy de aquí ni soy de allá. ¿Sí? Tengo que ser de un solo lado. ¿Sí? Eso es lo que hizo la iglesia de Tesalónica. Debo estar completamente consagrado, ser todo del Señor, ni un poquitito del enemigo, ni un poquitito de las tinieblas. Y hermanos, esto no es fanatismo. No es fanatismo, te volviste loco, ¿qué te pasa? No haces las cosas. Si a vos te gustaba, yo sé que a vos te gustaba. No es fanatismo, es un compromiso radical con Jesús. No es con mi líder, no es con mi pastor, no es con la iglesia, es con Jesús. Ahora, yo cuando hago eso, sí soy un testimonio de mi iglesia y de mi Señor. ¿Sí? Hermanos, necesitamos ser radicales como esta iglesia de Tesalónica. Dijimos en este primer punto, la iglesia debe ser transformada por el mensaje y el poder del evangelio. En primer lugar, aplicando el evangelio a nuestras vidas. Y en segundo lugar, reforzando el amor fraternal. Primera de Tesalonicenses 4, 9 y 10 dice, pero no hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Eran la iglesia más amorosa de la provincia. Dice, aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Este apóstol no se conformaba con poco. Ya sé que lo estás haciendo, sé que te estás esforzando por amar a todos, pero ¿sabes qué? Te voy a pedir un poco más.
Siempre podemos dar un poco más, porque todavía no hemos sido completamente perfeccionados en el amor. Nosotros tenemos que mostrar entre nosotros, entre la iglesia, ese amor fraternal. Tenemos que preferirnos. Dice el apóstol ahí en Gálatas que tenemos que hacerle bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Son mi familia, son mis hermanos, debo tratarlos bien, debo ser amable. Si tengo un carácter medio hosco, que alguno puede decir, y yo soy medio chúcaro, medio me cuesta. Ahí andan todos dándose besos, yo huyo para que nadie me salude, ¿sí? Tengo que pedirle a Dios que cambie mi carácter, que me haga manifestar el amor, que se note el amor en tu cara, en tu abrazo, en tu sonrisa, en tu preocupación por los hermanos, ¿sí? Ese amor fraternal tiene que primar en nuestras relaciones acá en la iglesia. Y en tercer lugar, para ser transformados por el mensaje y el poder del Evangelio, tenemos que transformarnos en una comunidad que sea modelo, digna de imitar, para que los que están afuera quieran ser parte de nosotros también. Que no seamos los bichos raros, los sectarios, ¿viste? Que hay gente que piensa que somos una secta, que nos juntamos a hacer cosas raras acá. Y claro, porque te ven que venís religiosamente, pero el resto del tiempo sos como todos los demás. Ahora, si yo soy lo mismo todo el tiempo, adentro y afuera, en mi trabajo, en la escuela y en la universidad y en el club, si yo soy lo mismo y mi conducta es digna de imitar, ahí es donde me vuelvo una persona atrayente para los demás. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Pónganse como objetivo. Ocúpense de sus propios asuntos. ¿Sí? Ocúpate de tu propio asunto. ¿Qué quiso decir con Carpa? No te metas en lo que no te incumbe. ¿Sí? Y trabajen con sus manos, tal como los instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Estos hermanos de Tesalónica eran buenísimos, amaban a toda la gente de toda la provincia, pero se habían convencido de una cosa, que la venida del Señor era pronto. Y dijeron, ¿para qué vamos a trabajar? Si Cristo ya viene, ¿cuál es el sentido? Vieron que uno trabaja para vivir, para, no sé, comprarse, soñar con el sueño del techo propio. Ellos decían, Cristo ya viene, y teniendo la capacidad, la fuerza y la edad para trabajar, se dedicaron a vivir de limosnas. Eran los planeros del primer siglo, los tesalonicenses. Entonces, ¿qué les dice Pablo? Trabajen, ustedes tienen que ser un ejemplo digno de imitar por todos. Cristo viene mañana, viene en 100 años, vos tenés que esforzarte, les dice. Y esto nos enseña que uno no puede ser eficaz en presentar su fe a otros si no lleva una vida que sea respetable para los demás. ¿Sí? Todo lo que hacemos debemos hacerlo con fidelidad y ser una influencia positiva en la sociedad. En Argentina han eliminado la idea del mérito, de ganarte las cosas, de esforzarte, de hacer algo más. Da todo lo mismo. Si podés dar lo mínimo indispensable en tu trabajo, hacelo. Total, nadie te reconoce si vos haces de más. ¿Para qué lo vas a hacer? Mi hermana trabaja en un lugar que tiene un depósito muy grande porque hacen envíos al por mayor, y cuando ella llega, todos los empleados estaban hace muchos años y el depósito era un caos. Pero ¿vieron esas personas que tienen desorden y en el desorden encuentran todo porque es su desorden? Ella llega y no encuentra nada. Entonces empezó un trabajo de hormiga para acomodar, etiquetar, poner por talle, por color. ¿Y saben qué le decían los compañeros? ¿Para qué haces eso si nadie te va a pagar por eso? ¿Para qué te esforzás? O sea, si vos haces lo mínimo, te van a pagar igual que me pagan a mí. Y ella le dijo, yo no lo hago para que me paguen más, lo hago para que todos estemos mejor. Creo que si cada creyente asumiera esa actitud, ¿se imaginan cómo vamos a brillar?
¿Cómo vamos a hacer que cada lugar, porque por el solo hecho de que yo estoy ahí, ese lugar es mejor? Mi presencia mejora el lugar a donde yo estoy. Eso es dar un testimonio, eso es ser un ejemplo digno de imitar. No, mis compañeros son todos flojos, yo voy a ser flojo igual. ¿Total? Sí, humanamente no te lo van a reconocer, pero el que te mira es Dios. Tu fidelidad es para Dios, tu trabajo es para Dios. ¿Te encomiendan algo? Esforzate por dar lo mejor que vos puedas. ¿Sí? Eso. ¿Cómo es nuestra conducta y nuestro comportamiento? ¿Qué ve la gente cuando nos ve? Somos personas amables, educadas, respetuosas. A veces me da vergüenza ajena. Mis nenes van a un colegio con cristiano y a veces se arma cada tole a la salida de la escuela con las mamis del jardín que vos decís, ¡oh! ¿Sí? Porque parece que no importa. Sí, que mi vida es religiosa el fin de semana y el resto de la semana no importa. Y sí importa, hermano, sí importa porque somos lo mismo todo el tiempo y en todo lugar. ¿Qué hábitos y comportamientos están haciendo que yo no sea el mejor modelo? En mi trabajo me sumo a los chistes verdes, tenemos el grupo de WhatsApp donde nos mandamos fotos subidas de tono, yo participo de todo o yo me aparto de todo eso, ¿sí? Qué bueno sería que como la iglesia de Tesalónica tomemos esta decisión de dejarnos transformar por el Evangelio para transformar cada lugar donde estamos. Ese fue el primer punto recién. Vamos al segundo. La iglesia debe ser testigo, ¿sí? Testigo. El testigo es alguien que ve algo, ¿sí? Como en un accidente, cuando te llaman de testigo. Vos estabas presente en los hechos y te llaman a dar tu testimonio, lo que vos viste. Ese es el testigo y la iglesia debe ser testigo adentro y afuera. La única razón por la que Cristo dejó la iglesia en la tierra es para que cumplamos una misión. ¿Saben cuál es nuestra misión? Ir y hacer discípulos. No existe otra misión para la iglesia en la tierra. Bahía está llena de iglesias y cada iglesia puede tener su visión, su manera de hacer las cosas, su manera de alcanzar los objetivos. Ahora, misión, ¿cuántas hay? Una sola. Toda la iglesia de Cristo tiene una única misión. Si tiene otra, deja de ser iglesia. ¿Sí? Se transformará en una asociación benéfica, una ONG, pero la misión es una sola. Para eso existimos. Y lo más importante es que seamos testigos, primero acá, adentro. Debemos compartir las buenas noticias entre nosotros. El Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuántas cosas buenas ha hecho Cristo en mí? Y no se las cuento a nadie, me las guardo. Vos sabés que tu testimonio puede ser una bendición para tu hermano que hoy está atravesando una lucha, una dificultad, una enfermedad, y tu testimonio le da esperanza, tu testimonio le da fe para seguir firme. Sí, debemos ser testigos acá adentro. Dice Primera de Tesalonicenses 5:11, así que aliéntense y edifíquense unos a otros tal como ya lo hacen. Alentate, edifícate. ¿Sí? Me encantan las amistades que se dan adentro de la congregación, pero procura que tu amistad sea siempre la que edifique. Si vas a mandar un mensaje, que no sea para contar un chusmerío. Si vas a mandar un mensaje, que sea para edificar. Fulanito, ¿cómo estás? Estoy orando por vos. Mirá, el Señor me habló con este versículo. Espero que te bendiga a vos también. Eso es edificar, eso es animar, eso es alentar. A veces nos queremos inmiscuir en los problemas solamente para estar enterados de lo que le pasa, pero no nos llamó a eso el Señor. Tenemos que ser de testimonio, tenemos que nosotros acá contarle al hermano lo bueno que hizo. Quiero que todos los domingos haya un testimonio del poder de Dios en este lugar, que en cada grupo de vida a veces abundan los motivos de oración, pero nunca se animan a contar lo que el Señor está haciendo. Es momento de que empecemos a contar entre nosotros las buenas noticias de lo que Cristo está haciendo, ¿sí? Y también tenemos que ser testigos hacia afuera. Leíamos los primeros versículos hoy, donde los tesalonicenses extendieron su testimonio por toda la ciudad, por toda la provincia, por toda la otra provincia.
¿Cómo podríamos nosotros hacer para extender el evangelio? En Cerri, en Ingeniero White, en Punta Alta, ¿sí? ¿Dónde más se les ocurre? En Tres Arroyos, ahora el fin de semana que viene, en San Nicolás. Pasar de Buenos Aires a otra provincia. La iglesia tiene que ser un foco de esperanza para el mundo. Las ciudades son los lugares donde las tasas de suicidio son las más altas. Y ustedes saben que Bahía Blanca tiene un récord en tasa de suicidio que obviamente no lo vas a leer en La Brújula ni en ningún lugar porque esas cosas no salen. Pero en Bahía la gente está desesperanzada. ¿Saben cuántos estudiantes se suicidan? ¿Cuántos universitarios? Gente joven. ¿Por qué? Porque no le ve un futuro, no hay una esperanza, no hay nada. Sin esperanza, la vida carece de perspectiva y de futuro y por eso la iglesia debe ser un foco de esperanza para esta ciudad que la ha perdido. Y a través de Cristo podemos y debemos darle esperanza a la ciudad. Comprometámonos a ser como la iglesia de Tesalónica. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que divulgarse. Y ese es el tercer punto. La iglesia debe divulgar el evangelio por todos los medios posibles y en todos los lugares posibles. En el libro de los 40 días veíamos que la palabra divulgar, como está en la Biblia, viene de una palabra griega, como fue escrita el Nuevo Testamento en griego, que se escribe exegeo. Seguro que se pronuncia diferente, pero se escribe exegeo. ¿Y saben qué significa? Hacer ruido fuerte. Cuando ellos divulgaron el evangelio, pusieron la música al palo en la iglesia. No, las iglesias de ahora somos un poco más ruidosas, pero hacer ruido fuerte no significa que los vecinos te denuncien por ruidos molestos. Divulgar el evangelio es hacer ruido con el evangelio, que todos lo escuchen, que no le pase desapercibido a nadie. Todos los días por el barrio acá pasa un hombre tipo un papero, es un papero, ¿no? El que pasa con el altoparlante, pero para mí ora en árabe, porque parece un llamado a la oración a una mezquita. Yo les puedo explicar lo fuerte que tiene la bocina ese hombre, y habla, no se le entiende nada, obviamente, pero él divulga. Te prometo que todos se enteran de lo que él vende. Ahora, eso está llamado a hacer la iglesia, divulgar, hacer ruido con el evangelio. ¿Y en qué consiste la proclamación del evangelio? En contarles a todos que Jesús nació, murió, resucitó, que Él es Señor, que solamente en Él hay salvación, que solamente en Él hay perdón de pecados, que solo Él es el camino al Padre, que no hay intermediarios fuera de Él, no hay santos, vírgenes, estampas, ángeles. Nada me conduce a Dios, sino solamente Jesús. Bahía necesita saber que Dios la ama y que no quiere que nadie se pierda. Esa es la divulgación del evangelio. Y durante el año, porque estamos en una nación que dentro de todo reconoce al cristianismo como la fe oficial, la iglesia tiene oportunidades, por lo menos 2 grandes oportunidades en el año de divulgar el mensaje. Pascuas y Navidad. Cosas que son comunes a todos, sean evangélicos o no, profesen la religión que profesen. Pascua y Navidad, feriado nacional, son las oportunidades donde la iglesia tiene que salir a hacer ruido, a decir que hubo un Jesús que nació y que murió, que vino para darnos vida eterna si ponemos nuestra fe en Él. ¿Sí? Qué bueno sería que la iglesia decida hacer el ruido del bueno, que para Navidad la iglesia haga una flor de fiesta anunciándole a todos que Jesús nació. No es el cumpleaños de Papá Noel, el arbolito no tiene nada que ver, ¿sí? Si vas a decorar tu casa, que sea un testimonio de que Jesús nació. Vamos a decorar la iglesia dando el testimonio de que Jesús nació. Si tenés un local comercial, ponele una ficha así de grande, Navidad de Jesús. Que todos se enteren. Eso es divulgar, eso es hacer ruido, eso es hacernos notar, ¿sí? Hemos sido colocados en medio de esta sociedad que está corrompida, para hacer sal, para hacer luz y levadura.
Tenemos el deber de proclamar masivamente el Evangelio, porque este mensaje es la única posibilidad de redención para una sociedad que se pierde. Ahora, ¿cómo divulgo el mensaje? ¿Me conformo con Navidad y Pascua? No, yo dije que son dos grandes momentos para la iglesia, pero la divulgación es diaria. No hay un día para la divulgación. La divulgación no es repartir tratados los días de campaña. La divulgación es cada día. ¿Cómo? Con nuestro testimonio de vida. Hay una famosa frase que dice lo siguiente: predica el Evangelio todo el tiempo y si es necesario, utiliza las palabras. ¿Eso qué significa? Que mi vida debe ser un testimonio, lejos de ocultarnos, de apartarnos. Vieron que hay gente que se encuentra con otro cristiano y le da vergüenza que lo salude, que diga hermano, Dios te bendiga. Es como que vos tratás de huir, que nadie se entere que soy evangélico. El otro día estoy en un grupo de WhatsApp, que me sumaron a un grupo de WhatsApp, y añaden a alguien, y una persona que está ahí me dice, añadieron a una persona que es una pastora, trabaja conmigo en el hospital, nunca supe que era cristiana, y es muy mala persona, me dice. Casi me muero. Chisme, no les voy a dar nombre, por supuesto que no. Ahora, el testimonio de vida es lo que más habla. No es que tengo que andar diciendo por todos lados que soy evangélico. Si vos tenés tu testimonio de vida así, se van a dar cuenta solos. Solos se van a dar cuenta que papá no es igual, no sale igual que los demás, no habla igual que los demás, no hace trampa como los demás, no se aprovecha como los demás, ¿sí? Si es necesario, habla. Nosotros somos luminares en el mundo. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Filipenses, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Vos te esforzaste en algo para ganar la salvación? No, la salvación es gratuita. Pero él les dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Yo ya fui salva y ahora que todos sepan, y me voy a esforzar que todos sepan que yo fui salvada. Dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y les da el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Qué te da Dios? Dios te da el deseo y Dios te da el poder de hacer lo que a Él le agrada. No, pero es que mi carne es débil. La justificación para pecar, ¿sí? No, dice que Dios me da el deseo y me da el poder para hacer lo que yo quiero. No, para hacer lo que a Él le agrada. Dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Tenemos oportunidad de brillar todo el tiempo. Que tu foco esté sucio, que esté lleno de bichos. ¿Vieron cuando un foco está hace mucho tiempo y se le meten los bichos y el polvo? Que tenés que sacarlo, lavarlo, porque la luz no brilla. Lava el foco, hermano. Saquemos los bichos, limpiemos el coso de vidrio, porque si no la luz de Cristo no puede brillar y tiene que brillar. Tenemos el deber, porque Dios nos dio el deseo y nos dio el poder. Amén. Y dice el segundo punto de cómo tenemos que divulgar el mensaje, tenemos que presentarlo con claridad. A veces nos excusamos y decimos, no, yo no necesito hablar, que todos se den cuenta por mi manera de vivir. Pero hay gente que no se va a convertir por tu manera de vivir. A veces no alcanza con tener una manera de vivir moralmente correcta. En muchas oportunidades le tenemos que poner palabras al mensaje. ¿Y qué tengo que predicar? Nada más y nada menos que la palabra de Dios, el anuncio de lo que Él hizo para redimir a la humanidad. ¿Cómo te redimió a vos? ¿Cómo te cambió? ¿Cómo estabas? Seguro que nadie de nosotros somos todo lo que Dios quiere que seamos, pero seguro que no estamos como estábamos cuando recién llegamos. El Señor ha trabajado en nuestras vidas. La ciudad necesita recibir el mensaje
por todos los medios posibles y en todos los lugares posibles. Felicito a los hermanos que van a los hospitales, a los que van a las plazas y a las sociedades de fomento. Nos quedan desafíos, tenemos que ir a las comisarías, a las escuelas, a la municipalidad, a los clubes, en todos los lugares posibles, proclamar el Evangelio. Y para que esto sea posible, para que esta predicación sea efectiva, tenemos que estar bien parados en la palabra de Dios, sabiendo lo que voy a ir a hablar, teniendo claro. Los hermanos que vinieron al taller de evangelismo explosivo usaron su mano para decir de quién yo tengo que hablar. ¿Sí? No me tengo que ir de ahí, porque la gente, hablando de este sincretismo religioso, cree en tantas cosas que a veces nos quieren embaucar y terminamos diciéndole, sí, bueno, vos orá como sea, porque todos somos hijos de Dios. No, yo primero tengo que conocer la palabra, estar firme en lo que creo, no ser un teólogo, pero estar firme en lo que creo. Tenemos que ser personas que deseen ganar a la ciudad. Si no hay deseo, no va a pasar nada. Si la iglesia no quiere crecer, no va a crecer. Necesitamos tener ese deseo y sobre todo ser personas de oración y llenas del poder del Espíritu Santo. Esa es la clave para todo, la clave para vivir una vida que le agrada a Dios, la clave para ser efectivos en nuestro testimonio, el poder de Dios. Para redondear, dijimos que la iglesia debe ser transformada por el mensaje y el poder del Evangelio. Una iglesia que ha sido transformada para transformar. Debemos aplicar el Evangelio a nuestras vidas, reforzar el amor fraternal, transformarnos en una comunidad modelo digna de imitar. La iglesia debe ser testigo adentro y afuera y debemos divulgar el Evangelio con nuestro testimonio de vida, pero también con la presentación clara del mensaje. Somos misioneros en la ciudad. Hay gente que piensa que el misionero es el que se va a otro lugar y la realidad es que el misionero es el que tiene una misión. Y la misión la tenemos. El entorno urbano no es el más fácil para compartir el Evangelio, pero es el lugar a donde el Señor nos dejó, ¿sí? Y tenemos que ser esas personas que brillen intensamente con la luz de Cristo, personas intachables, puras, ¿sí? Personas de testimonio. Nos ponemos en pie. Quiero que hagamos una oración bendiciendo a nuestra ciudad, pero también bendiciendo a su iglesia. No somos la única iglesia, somos una iglesia local, hay muchas, pero que toda la iglesia tenga el mismo denominador común, esa iglesia que brilla en medio de la oscuridad, de la perversión, de la maldad, personas diferentes, personas que hacen que todo sea diferente porque vos estás ahí, porque la luz de Cristo está en vos. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón, que el Señor nos dé el denuedo. El denuedo es la valentía de hablar, la valentía de no quedarme callado, la valentía de que no me dé cosa, ¿sí? Sale un tema de conversación medio religioso y yo huyo para no tener que decir nada, ¿sí? Cuando en realidad debo aprovechar esas oportunidades para divulgar, para hacer ruido con el mensaje del Evangelio. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, hoy hemos recibido tu palabra. Gracias, Señor, por el ejemplo y el testimonio de esos hermanos de la antigüedad, de esa ciudad, Señor, tal vez tan difícil y tan conflictiva como la nuestra. Señor, pero esa ciudad donde esas personas se consagraron enteramente para ti. Abandonaron su antigua vida, abandonaron sus creencias, abandonaron sus dioses para entregarse al Dios vivo y verdadero. Una iglesia capaz de amar no solo a los hermanos de su iglesia, a los hermanos de toda la provincia. Esos hermanos valientes que en medio de la persecución fueron capaces de divulgar tu nombre, de divulgar tu evangelio. Señor, gracias por esa iglesia que es testimonio y ejemplo para nosotros. Hoy, Señor, acá está un grupo de tu pueblo. Señor, pidiéndote ser esa iglesia transformada para transformar. Señor, sabemos que todavía no damos el estándar de la perfección, tanto que falta. Señor, pero oramos para poder tener Señor, el poder de aplicar este evangelio a nuestras vidas. Señor, de que realmente
sigamos las enseñanzas, sigamos lo que hemos recibido. Señor, vivamos de tal manera, Señor, que honremos tu nombre, buscando agradarte, siempre preguntándote, Señor, antes de hacer algo, ¿vos te agrada, Señor? ¿Vos estás de acuerdo con esto que yo voy a hacer? ¿Es una idea mía? ¿Son mis deseos, mi carne, mis instintos? ¿O sos vos, Señor? Porque yo te quiero agradar en todo. No quiero agradarte en una parte y el resto de mi vida tomarla el control en mis manos para hacer lo que yo quiero. Señor, que podamos ser esa iglesia que busque agradarte. Porque sabemos que si buscamos agradarte, Señor, vamos a ser esa iglesia de testimonio. Esa iglesia digna de imitar, digna de seguir. Señor, personas que se tornan naturalmente atrayentes para los demás por su estilo de vida, por su forma de vida, por su honestidad, por su respeto. Señor, por ser personas bondadosas. Hacenos personas de testimonio, que no callemos todo lo bueno, todo lo lindo, lo que vos estás haciendo en nosotros, cómo fortaleces nuestras vidas, Señor. Dios mío, oramos para que siempre haya más motivos de gratitud, Señor, que de petición. Siempre reconociéndote en todo, Señor, acá en nuestra iglesia, en los grupos de vida, y ser también personas de testimonio afuera, que no se callen, Señor. Oramos para que en cada lugar donde estamos nosotros seamos la luz, que seamos esa luz brillando, Señor, con fuerza. Señor, que, Dios mío, se note la diferencia entre tu pueblo y el mundo. Señor, santifica tu iglesia. Límpianos, Señor, de toda contaminación. Que nuestro evangelismo sea eficaz. Que deseemos ganar almas para tu reino. Que deseemos que tu iglesia crezca. Señor, Dios mío, oro para que cada uno de los creyentes sea empoderado con el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos el poder de tu Espíritu Santo. Es tu Espíritu Santo el único que nos da la fuerza, el único que nos da el poder y la autoridad para proclamar el mensaje de tu palabra. Oramos para hacer esa iglesia ferviente, avivada, que aprovechemos cada oportunidad, cada lugar de nuestra ciudad. Señor, los hospitales, las plazas, las comisarías, las escuelas, los clubes, las sociedades de fomento, el municipio. Todo lugar, Señor, tu nombre debe ser conocido, tu nombre debe ser divulgado. Señor, ayúdanos a llegar a esos lugares, Señor, estratégicos, para que todo vaya blanca, para que toda nuestra zona de influencia, todo el partido, Señor, toda la provincia de Buenos Aires, toda Argentina sea salva, toda Argentina te reconozca como el Señor, como el Salvador. Señor, oro por tu iglesia, enciéndenos, avívanos, despiértanos, Señor, y sobre todo, transfórmanos, Señor. Nos has transformado un montón, pero todavía falta. Hay más que podemos hacer, hay más que podemos cambiar. Señor, y tú nos has dado el deseo y nos has dado el poder. Declaro, Señor, que tu iglesia tiene el deseo y tiene el poder para vivir como te agrada. Tiene el deseo y tiene el poder, Señor, para buscar siempre en todas las cosas, Señor, que tu nombre sea honrado, que tu nombre sea glorificado. No queremos deshonrar tu nombre, Señor. Bendigo a tu iglesia. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Adoremos por un momento más al Señor. Tu gracia alumbra mi futuro. Tus sueños quiero para mí. No dudaré de lo que pueda suceder. Lo que debo hacer, confiar en ti.
plan.